Todos los martes el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 15 y yo quería antes de continuar, a los que estamos viniendo todos los martes, de todo lo que estamos viendo hasta acá, ¿qué es lo que más nosotros podemos resaltar, podemos rescatar? Claro está que toda la Biblia es interesante. Si yo tengo que elegir un capítulo de Hechos hasta el capítulo 15, y elegirías todo. El 15 es muy particular, es muy interesante lo que habla el capítulo 15, que el martes pasado estuvo compartiendo Elías también. Pero si nosotros tuviéramos que sacar algo, ¿no es cierto? Algo que nos impactó, que nos llamó la atención. Por ejemplo, el capítulo 1, cuando habla de la ascensión, de cuando Jesús, gloria al Señor, es levantado. El capítulo 2 es un capítulo clave también, por supuesto, porque es la venida del Espíritu Santo, cuando estaban todos reunidos en el aposento alto, estaban reunidos allí, esperando la promesa, ¿sí?, que Jesús le había prometido, que iban a ser investidos con el poder de lo alto. O sea, en ese momento ellos estuvieron así en el aposento alto esperando la promesa. Y la promesa vino, que fue el Espíritu Santo, ¿sí? Vino y fueron todos bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, ese Espíritu Santo es el que está aquí en esta noche. Ese Espíritu Santo es el que un día tocó mi vida para que hoy yo pueda estar acá. Ese Espíritu Santo tocó tu vida para que hoy vos puedas estar aquí, porque de lo contrario, ninguno podríamos estar acá reunidos si no hubiera sido porque el Espíritu Santo un día nos ha tocado, nos ha convencido. Gloria al Señor. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de convencer? ¿Vieron cuando vos querés convencer a alguien y no lo podés convencer por nada? Pero el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ¿sí?, que a la vez es Dios, porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ese Espíritu Santo, la función que Él tiene es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Gloria a Dios. Por eso el ser humano no puede convencer a nadie, sino es el Espíritu Santo que toca a la persona, que toca a cada individuo, como un día me tocó a mí y como un día te tocó a vos. Por eso qué importante, ¿no es cierto? Por eso podemos ver que en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, ahí es donde comienza la iglesia del Señor, porque ahí fueron todos bautizados con el Espíritu Santo y luego ellos fueron esparcido por todos lados y ahí empezaron a predicar en diferentes partes y hemos llegado a ver, por ejemplo, cuando Felipe llega a Samaria en el capítulo 8, hemos visto también cuando Saulo tuvo un encuentro con el Señor rumbo a una ciudad que se llamaba Damasco y dice que de repente un resplandor le rodeó y cayó, dice él, y los que estaban con él quedaron todos atónitos de poder ver lo que había sucedido. Tremendo. ¿Sí? Imagínense que una persona ruda, testaruda, incrédula, malvada, perversa, todas las cualidades que le podamos poner con respecto a lo malo, ¿no? Que de hecho hoy en día hay muchos así. De pronto va caminando, ¿no es cierto?, teniendo ese poder, esa fuerza, esa autoridad para agarrar a los cristianos y arrastrarlos y meterlos presos. Él fue el testigo clave cuando lo apedrearon a Esteban. Esteban murió apedreado y él estuvo ahí. Gloria al Señor, este Saulo de Tarso. Y de repente se encuentra con ese resplandor. Entonces podemos decir, ¿qué hombre puede resistir a la presencia de Dios? ¿Sí? Gloria al Señor. Hoy en día podemos ver nosotros las noticias, vemos todo el poderío nuclear que tienen las grandes potencias, como son Corea del Norte, como es China, como es Rusia también, gloria al Señor, que ahora están programando tirar unos misiles contra Ucrania y supuestamente para hacer que ellos se rindan. Y así es el hombre, ¿no es cierto? Pero más allá de todo poderío nuclear y más allá de toda nación y de toda fuerza que pueda tener, no hay nadie más poderoso que Dios. Por eso qué importante saber que hoy estamos aquí, gloria al Señor, para adorar a Dios,
para buscar su presencia, para exaltarle. Hemos venido a escuchar su palabra, a escudriñar las Escrituras y venimos martes tras martes analizando capítulo por capítulo, ¿sí? Si bien a veces un capítulo dura 3 o 4 martes, porque no lo estamos dando todo así apurado, sino lo que queremos nosotros es que podamos entender y poder interpretar bien lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Por eso es importante los días martes. ¿Sí, hermanos? Y 2 o 3 cositas del capítulo 15, que sigue hasta el versículo 41, que hoy vamos a ver del 36 al 41, pero en el capítulo 15 de Hechos vemos, por ejemplo, el versículo 12, vayamos del versículo 7, yo quizás voy a hacer, ¿cómo se dice cuando uno repite reiteradas veces, ¿no? Pero, exacto. Pero fíjense lo que dice el versículo 7 del capítulo 15. Y después de mucha discusión, ¿cuál era el problema? Yo se lo resumo. El problema era que había algunos judíos, había algunos fariseos que querían que los hermanos que habían recibido a Jesús se volvieran al judaísmo. Se tenían que circuncidar ciertos ritos que estaban en la ley. Pero gracias a Dios que ahí estaba el apóstol Pedro y que también estaba Bernabé y Pablo, este Pablo que yo le estaba mencionando, que antes era Saulo, que tuvo un encuentro con el Señor. Luego el Señor lo llamó Pablo a él, le cambió el nombre, y en esta reunión se encontraron ellos. Entonces cada uno de ellos dieron testimonio. Pedro contó la historia, contó lo que le sucedió a él cuando llegó a cierto hogar, a cierta casa de un tal llamado Cornelio. Todos nosotros lo sabemos, ya lo hemos repetido varias veces, pero es bueno, usted sabe que es importante repetir. Dios le dio una orden a los padres que le tenían que decir a los niños que tenían que repetirle la palabra. Porque muchas veces somos olvidadizos, nos olvidamos. Entonces es bueno poder repetir. Es bueno poder, ¿no es cierto?, que nos pueda entrar bien para que quede atesorada en nuestro corazón. Entonces Pedro comienza a contar cómo lo sucedido por él cuando entró en esa casa. Esa casa, los que estaban ahí no eran judíos, sino que eran gentiles, de otra raza. Ellos comían cerdo. Y Pedro dijo, él había dicho que él nunca había comido ningún animal inmundo cuando él tuvo ese éxtasis en la terraza, cuando le estaban preparando la comida. Y Dios, en una voz le dice, lo que Dios santificó no lo llames común o inmundo. Y era porque él tenía que ir a visitar a esa familia que no tenía nada que ver con Israel. Y vaya que Pedro era israelita, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Era y defendía a muerte, pero se encontró con esa situación. Entonces acá él empieza a contar cómo le pasó lo que sucedió, y dice el versículo 7, y después de mucha discusión Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Punto. El otro tema que quiero ver es el versículo 12, que también dice, entonces toda la multitud cayó, gloria al Señor, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Noten ustedes que acá se está mencionando lo que había sucedido entre los gentiles, porque esa reunión era una reunión para poner más ley, más peso, más carga a los hermanos que habían creído en Jesús. Y ninguno va a ser salvo por guardar la ley, ninguno va a ser salvo, al contrario, uno va a ser salvo por la fe, por creer en Jesucristo, por creer en la muerte de Jesús y por creer en la resurrección. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Gloria al Señor. No solamente que murió en la cruz del Calvario, sino que también resucitó y Él vive. Por eso Él está aquí en esta noche por medio de su Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice que en el versículo 12, entonces toda la multitud cayó y empezaron a escuchar a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Gloria al Señor. Y es un dato interesante este también, porque
Nosotros hemos visto hasta ahora todos los milagros y las señales, pero ellos, Pablo y Bernabé, no estaban contando las señales y las maravillas que Dios había hecho. No estaban refiriéndose a la sanidad, a los milagros que habían hecho ellos por medio del Espíritu Santo, sino que ellos realmente estaban enfatizando en Jesucristo. Lo primordial era que la gente creyese en Cristo, no que pongan la mirada en ellos, en los milagros que ellos hacían, ¿sí?, en las sanidades que ellos hacían por medio del Señor, sino que ellos habían expuesto allí la gloria del Señor, que tenían que mirar a Jesús. ¿Sí, hermanos? Y es interesante esto también tenerlo en cuenta cuando nosotros, porque muchos de ustedes van a ser predicadores, muchos de ustedes van a ser pastores, evangelistas, gloria al Señor. Y es interesante siempre poner el foco en lo más importante, en la predicación, que la gente pueda entender de que no nos basamos nosotros en las señales, no nos basamos nosotros en los milagros, no nos basamos nosotros en espectáculos, sino que nos basamos en que la gente pueda conocer a este Dios todopoderoso, pueda permanecer en su camino para que cuando Él venga sea salvo. Ellos no pusieron sus testimonios, los milagros que ellos hacían, sino que ellos realmente hablaban acerca de Jesús, ¿sí? Contaban las maravillas que Dios había hecho por medio de ellos, pero en ningún momento ellos, la experiencia, ¿sí? La experiencia, muchas veces nosotros pensamos que la experiencia, a veces pensamos que la experiencia es más importante que la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es lo más importante. Las experiencias pasan, ¿sí? Las señales pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor. Por eso qué importante eso, ¿no? Porque a veces vieron que muchas veces se escucha la experiencia, ¿no? Porque a mí Dios me hizo esto, me hizo lo otro, pero son experiencias que cada uno tiene. Pero lo más importante, lo que tiene peso, lo que tiene valor, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no es tan importante recibir una sanidad tal vez, porque a lo mejor Dios nos sana y nos apartamos y nos olvidamos de Dios y perdemos nuestra salvación. Le pasó a los 10 leprosos cuando el Señor los sanó a los 10 y de esos 10 solamente uno vino a agradecerle. Los otros 9 que fueron sanos, volvieron cada uno a su rutina diaria. El punto principal es la salvación. En este capítulo 15, que ya lo hemos visto, que también el martes lo estuvo dando Elías, en este capítulo 15, ellos querían que los hermanos vuelvan otra vez a judaizar, a poner costumbres, a poner mandamiento de hombre, ¿sí?, a ser religiosos. Y la religión no salva, la religión condena. Vuelvo a repetir, nadie nunca jamás va a ser salvo por cumplir la ley, porque ¿sabe por qué? Porque nadie la puede cumplir. Solamente somos salvos por la fe en Jesucristo. Si tenemos fe en Jesucristo, somos salvos y permanecemos en su camino, por supuesto, ¿no? Porque por ahí anda una doctrina dando vuelta de hace mucho tiempo, desde que tenemos uso de razón, salvo siempre salvo. Total, una vez que vos te entregaste al Señor ya sos salvo. No. Salvo en tanto y en cuanto yo permanezca en el Señor. Gloria al Señor, ¿sí? La Biblia dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, ¿sí? Vayamos al versículo 36, cuando ya se prepara el segundo viaje misionero. Luego de toda esta discusión, gloria al Señor, que ya lo estuvimos viendo bastante. En el versículo 36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Esto es un punto importante también, ¿eh? No solamente fueron a predicar en ciertas ciudades, como la que hemos visto, y después se olvidaron, sino que, pasado un tiempo, volvieron nuevamente a ver cómo estaban los hermanos, a ver si había crecimiento, a ver si estaban permaneciendo en el Señor o no.
Dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Estos dos eran, Bernabé fue el que lo presentó a Pablo cuando tuvo el encuentro con el Señor. Retrocedemos un poquito para atrás. Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Cristo, luego él trataba de juntarse con los discípulos, pero los discípulos le tenían miedo porque decían, si este antes perseguía a la iglesia, ahora está con nosotros. Entonces este hombre, este varón llamado Bernabé, que era el compañero, fue el que lo presentó, como quien dice, el que puso el pecho por él, diciéndole, ahora él no es más como antes, ahora él es un hermano, es un discípulo, recíbanlo. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Entonces ellos estaban juntos haciendo la obra del Señor y fueron los que fueron apartados ahí en el capítulo 13, ¿sí? Ellos fueron apartados para la obra misionera, tanto Saulo y Bernabé. Y acá en el versículo 36 dice que después de algunos días Pablo le había dicho a Bernabé que tenían que volver a visitar a los hermanos, no solamente en una ciudad, sino en todas las ciudades. ¿Para qué? Para ver cómo estaban los hermanos. Interesante, ¿no? Qué trabajo, ¿no, hermanos? No es solamente predicar y bueno, que arreglate como pueda, que Dios haga la obra, sino que verdaderamente la preocupación de ellos era poder ir a ver a los hermanos y visitarlo, a ver cómo estaban espiritualmente. Gloria al Señor. Después dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia, leo de nuevo, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tan desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Bueno, acá hubo un desacuerdo. Esto, muchas veces podemos tener un desacuerdo nosotros, hermanos. Pero no está hablando que se pelearon, no está hablando que no, sino que hubo un desacuerdo. A Pablo no le pareció bien llevarlo a este joven Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, porque en una oportunidad él había tomado la decisión de ir con ellos y abandonó él. Se retrocedió, volvió para atrás. Entonces Pablo le había dicho a Bernabé que no quería ir con él. Entonces ahí hubo una discusión, un desacuerdo, no una discusión, un desacuerdo. Entonces se separaron. Entonces dice que Bernabé se llevó a Marcos en el versículo 37 y Pablo, gloria al Señor, se fue con Silas, pero ambos fueron encomendados por el Señor para seguir haciendo la obra de Dios. Aleluya. ¿Sí? El capítulo 16, llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Acá podemos notar nosotros que ya vemos la palabra este joven Timoteo, ¿sí? Hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vemos nosotros acá que las iglesias eran confirmadas en la fe. Gloria a Dios. Había crecimiento, pero no crecimiento en número de almas. A veces nosotros pensamos que una iglesia está crecida porque hay mucha gente. Eso no es crecimiento, hermanos. El crecimiento se basa por la calidad, por lo espiritual, ¿no es cierto? Por la perseverancia.
Gloria al Señor. No es cuestión de tener multitud. La cuestión es tener que, si hay multitud, gloria a Dios, pero que esa multitud sea espiritual, tengan a Cristo en su corazón, pongan al Señor en primer lugar. Y esto era lo que ellos enfatizaban, lo que ellos hacían. Por eso se tomaban el trabajo de retroceder nuevamente y volver a visitar a los hermanos, saber cómo estaban los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y, bueno, nosotros vemos acá, hay algunos versículos que a lo mejor no nos llama tanto la atención, por ejemplo esto, ¿no? Que Pablo no quiere llevarlo a Juan con él y que hay cierto desacuerdo. Pero es interesante, el que escribió este libro de Hechos fue Lucas, el apóstol Lucas, gloria al Señor. Y este hombre da una serie de detalles paso por paso, cuenta detalle por detalle. Y este Lucas era médico, su profesión era médico, gloria al Señor. Y bueno, y en el versículo 6 dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pásame a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Nosotros vemos acá el Espíritu Santo, lo que habíamos hablado al principio, ¿sí? Que de hecho todo gira alrededor de Él. Bendito sea. El culto gira alrededor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la reunión, el que nos ministra y el que nos dice: cantá tal canción, predicá tal cosa, habla de esto, orá, ayuná, congregate, andá a visitar a fulano, a tal hermano, andá a repartir un tratado. Es el Espíritu Santo. Porque si es por nosotros no hacemos nada, pero el Espíritu Santo que está dentro nuestro nos amonesta, nos exhorta, nos motiva, nos da fuerza. ¿Para qué? Para que podamos hacer la obra de Dios. Y este Espíritu Santo el mundo no lo tiene. La gente natural, el hombre natural, como menciona la Biblia, la persona del mundo, la Biblia lo menciona como el hombre natural. El hombre natural no tiene el Espíritu Santo, no lo tiene, no lo conoce. Pero dice la Biblia que nosotros sí lo tenemos y lo conocemos. ¿Por qué? Porque habita dentro nuestro. Qué bárbaro, ¿eh? No es poca cosa. Al contrario, la tercera persona de la Trinidad habita dentro nuestro. Gloria al Señor. Así que, por más que nadie te tenga en cuenta, por más que, gloria al Señor, te ignoren, por más, gloria al Señor, que hay alguien que no te ignore y te tiene en cuenta, y se llama Espíritu de Dios. Dios ha depositado en ti la tercera persona de la Trinidad. Gloria al Señor. Por eso qué bueno, hermanos. Y acá vemos que en el versículo 6 del capítulo 16, ellos atravesando estas ciudades y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No, así como el Espíritu Santo muchas veces dice que sí, en este caso le dijo a ellos que no tenían que hablar la palabra en Asia. Gloria al Señor, ¿eh? Qué bueno es poder oír la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo muchas veces nos va a decir que vayamos y otras veces nos va a decir que no vayamos. O sea, nos va a decir que sí y también nos va a decir que no. Gloria al Señor, porque Él no se equivoca. Gloria a Dios, porque Él siempre nos va a hablar antes que las cosas acontezcan. ¿Sí? Antes que las cosas suceden, el Espíritu de Dios nos va a hablar. Y dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco, dice, no se lo permitió. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo le dijo que no. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas,
Y ahí en el versículo 9 podemos ver que al apóstol Pablo se le mostró una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Tres cosas interesantes para culminar en esta noche. Vemos que el Espíritu Santo no le permite a ellos ir a ciertos lugares. Pero de pronto el apóstol Pablo tiene una visión, ¿sí? Dios le muestra en visión y ve a un varón de Macedonia, un hombre que estaba allí en pie y estaba rogando y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Seguramente habrá oído acerca de la predicación de los apóstoles, habrá oído hablar, habrá escuchado a lo mejor del apóstol Pablo, porque se difundía, gloria al Señor, acerca del Evangelio, de lo que estaba sucediendo en ciertas ciudades, gloria a Dios. Y probablemente este hombre habrá escuchado y estaba pidiendo que por favor el apóstol Pablo pasase por ese lugar, ¿sí? ¿Y cómo hace? En aquel tiempo no había internet, no había celular, no había wifi, no había, todas las redes que tenemos hoy en día, pero Dios se encargó de mostrarle al apóstol Pablo dónde estaba la necesidad. Hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, no hacemos nada. Y dice, y le mostró a Pablo en una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogando estaba y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que, ahora sí, Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Algunas cosas para cerrar, mirá. Vemos a Felipe en Samaria haciendo cosas tremendas de parte del Señor cuando este Felipe predicó en Samaria. Hasta un brujo también, el mago de aquel lugar también creyó a Felipe y también se bautizó lo mismo como se bautizaban los demás. Pero de pronto vemos que también ese Felipe que fue usado en Samaria, Dios lo llevó al desierto. ¿Sí? Al desierto lo llevó. Y uno puede decir, pero ¿qué voy a hacer en el desierto? Y sin embargo en el desierto venía uno en un carro, un hombre importante, una persona importante en un carro, dice que venía leyendo acerca del profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro, y se acercó y le empezó a hablar. Y Felipe le dijo al que leía, a este hombre, al eunuco al etíope, le dijo si entendía lo que leía. Pero entiende lo que lees. Y este hombre le dijo, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Vieron? Muchas veces, hermanos, no se explica la palabra del Señor, no se enseña la palabra de Dios. Pero qué bueno, ¿no es cierto?, que nosotros podamos ser enseñados, poder conocer a este Dios grande que nosotros le servimos y le seguimos. Alabado sea el Señor. Y entonces dice que Felipe le empezó a hablar acerca de quién, de Jesucristo, porque Isaías estaba hablando acerca de Jesús, lo que estaba leyendo este hombre. Y a lo que voy es que tanto Felipe como el apóstol Pablo, que ellos querían ir a cierta ciudad, el Espíritu Santo le dijo que no, por algún motivo, por alguna situación, porque Dios no se equivoca, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando Él nos habla, cuando Él nos dice, no te metas acá, no vayas allá, tené cuidado con esto, tené cuidado con lo otro, ¿sí? Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Gloria al Señor. Ustedes saben que no todos los que están en la iglesia son cristianos, porque no todos nacieron de nuevo. Entonces qué bueno, ¿no es cierto?, es poder buscar la llenura del Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? ¿Y sabe dónde se ve eso del nuevo nacimiento? No se ve tanto en lo externo. Por fuera podemos estar de corbata, de saco, y podemos tener una Biblia, la mejor Biblia, y podemos tener un auto 0 kilómetros, podemos tener lo mejor, pero eso se basa por dentro, ¿sí?
Gloria al Señor. Todo lo que hay adentro va a salir por fuera. Todo lo que dice que de la abundancia del corazón hablan los labios, hermanos. Vamos a orar.